En hebreo y el otro en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, hebreo capítulo 11, versículo 6. Este versículo inicia con un pero. Y ese pero es a razón del versículo que antecede, el cual habla sobre Enoc, aquel hombre que fue traspuesto, que no vio muerte. Incluso termina el versículo 5 diciendo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El hombre que caminó con Dios tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora sí, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Uno de los galardones que ya estamos viendo es que se van para el cielo. Por el contexto de no, ¿verdad? Dios se lo llevó. Entonces ya tenemos una idea. Pero entonces vamos a mirar también a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Este también nos habla de la fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por poder, bendito Dios, tener la virtud de que tú nos hablas por tu palabra, nos enseñas, nos revelas las verdades, Señor, que en ninguna otra parte se pueden hallar, solamente en ese libro sagrado. Pero ahora, mi Señor, al disertar en este tiempo, conocido como el día del Señor, el día en que Cristo resucitó, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo esté iluminando el entendimiento para comprender, incluso más allá de mis palabras, y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea puesta por ti. Y a usted damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, como es bien sabido, todo el tiempo en que me corresponde el turno para predicar, comúnmente predico un mes, 4 domingos. En este tiempo solo voy a predicar 3. Me anticipo a decirle a los predicadores que del 21 de julio comienza mi esposa y siguen hasta. Pero en estos 3 domingos quiero hacer un énfasis en algo. Quiero enseñar sobre la fe divina. Escuchen, no solamente hablo de fe, hablo de divinidad. Porque cuando leo las Sagradas Escrituras, observo en la vida, hallo que también existe otro tipo de fe. Escucha, otro tipo de fe. Podemos llamarlo la fe humana o la fe natural.
Cuando leo a Santiago y lo escucho decir que el diablo también cree, eso es fe. Puedo decir que existe una fe diabólica. Entonces tenemos una divina, tenemos una humana y tenemos una fe diabólica. Entonces, mi énfasis es precisamente poder entender qué es la fe divina. Porque, amado hermano, cuando añadimos aquello de divino, es porque esto no lo produce un ejercicio mental. Esto es algo que viene del cielo. Escucha, no nace en el hombre. Es algo que viene del cielo. Es algo que coloca Dios, no en todos los hombres, sino en aquellos que son salvos. De allí que he añadido 1 de Juan 5:4, porque el mayor énfasis es ese, agradar a Dios. Pero cuando observamos 1 de Juan 5:4, aquí hay un juego de palabras que llega hasta el versículo 5, que no es otra cosa sino lo que se conoce como el orden salutae, el orden de la salvación. Número 1, nuevo nacimiento. Número 2, fe. Número 3, es el recibir al Señor. Y dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mire ese juego de palabras, el orden de la salvación. Esto de nacido de Dios es el término juanino. El término paulino es regeneración. El término de Cristo es nuevo nacimiento. Pero las tres cosas son. Para las personas que no saben qué es un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es la obra que Dios hace. Hay algunas figuras metafóricas que muestran lo sustancial y lo diametral, la especialidad de un cambio que Dios hace. Por ejemplo, Jesús dice, han pasado, escucha, de muerte a vida. ¡Qué diferencia tan tremenda! Han pasado de tinieblas a luz. ¡Qué diferencia tan, pero tan tremenda! En otras palabras, es el cambio de corazón que Dios hace en el nuevo nacimiento. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, nos indica el versículo que esa fe, permítame utilizar este término, esa fe es a consecuencia de que la persona ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no tiene esa fe. Y si no la tiene, no es salvo. Y si no la tiene, está lejos de Dios. Entonces, ha nacido de nuevo y en ese nuevo nacimiento hay una fe, y no quiero pasar por alto, porque Juan dice que esa fe ha vencido al mundo. Y en la mente de Juan y en la mente de Santiago, la palabra mundo no es cosmos. La palabra mundo es propiamente el sistema antagónico a lo que es la voluntad y la santidad de Dios, creado por el hombre caído a causa del pecado original y del pecado que se comete a diario.
este hombre está libre de ese asunto. Ha vencido al mundo. Consideremos. Si ha vencido lo que es antagónico, lo que es contrario a la voluntad y la santidad de Dios, ¿qué nombre le colocamos a esa condición? No es otro, sino agradar a Dios. No hay otro. Agradar a Dios. Ahora, al ubicarnos en la carta de los Hebreos, hay una frase muy categórica, muy enfática del escritor sagrado, y la frase es la siguiente: es imposible. Escuchen. Los hombres tienen fe natural, pero sin este tipo de fe es imposible, imposible agradar a Dios. Ahora, hay algo que es lo que vamos a estar nosotros observando este y los otros domingos, que hay dos características de esa fe. Lo primero es que nos dice, porque es necesario que al que Él se acerca, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Parafraseando el asunto, está plenamente convencido que Dios existe. Es más real la existencia de Dios que su propia existencia. ¿Sabes que en la iglesia hay gente que todavía duda que existe Dios? En momentos raros, ¿será que existe Dios? No se extrañe de eso. Pero esta persona, mi amado hermano, tiene un convencimiento pleno que es el fruto de esa fe. Eso no lo da la fe natural, no lo da la fe diabólica. Es el fruto de esa fe. No hay un ápice de duda. Pero ese creer no es un creer filosófico. Párese ahí en la puerta y pregúntele a la gente, y una gran mayoría va a decir: sí, yo creo que existe Dios. Aunque sus hechos demuestran lo contrario. Es un creer filosófico. Pero el de esta persona no es un creer filosófico. Es un creer que se evidencia, que se demuestra en todo tipo de situaciones. Muy fácil en las situaciones buenas, ¿verdad? Ay, existe un Dios. Pero en las adversas, escúchame bien, el hombre que tiene una fe divina, aunque sabe que se va a morir en una hora, él está creyendo que Dios está en el asunto. Él no está pensando: ay, es que Dios se descuidó y el diablo se metió. No, él no está pensando en eso. Él no está pensando, mi amado hermano, que lo que le está pasando, Dios está ajeno de esa situación. Él sabe que Dios es soberano. Y aún en los momentos que nosotros consideramos malos, Dios está obrando. Y está obrando para bien de nuestras vidas. Aunque en la apariencia estemos perdiendo la vida, estemos perdiendo dinero, estemos perdiendo cualquier cosa. Pero Él está creyendo que Dios está obrando. Eso es lo que hace esa fe. Eso es lo que hace esa fe. La segunda característica que nosotros encontramos
Es que Él dice y que es galardonador de los que le buscan. Note que en esa oración el énfasis no está en los galardones, el énfasis está en los que buscan a Dios. Antes de seguir adelante, usted sabe lo que es cuando un hombre puede entender que Dios está operando, que Dios está allí, aunque la situación es adversa. Eso tiene un nombre que propiamente más lo aporta el Antiguo Testamento, y ese nombre es descansar en Dios. Escucha, te lo repito. Descansar en Dios. Una manera de decir una plena certeza de Dios. Descansar en Dios. Hermano, ese es un enorme privilegio. Ahora sí, la segunda característica decía que el énfasis recae en los que le buscan y no en los galardones. No es a los que buscan galardones, sino a los que buscan a Dios. Es la oración. Pero ¿qué es buscar a Dios? Si me devuelvo, me encuentro con Enoc. Buscar a Dios es caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. Agradar a Dios. Pero hay algo más. El caminar con Dios es colocar a Dios en el pedestal que Dios se merece. ¿Qué significa eso? Que esa fe capacita al hombre, le da fuerzas para colocar a Dios siempre en el primer lugar. Le da las fuerzas para dar a Dios, para que en su vida su mayor anhelo, su mayor interés sea Dios, por encima de todas las cosas. No sé si hasta ahí me estoy dando. El escritor sagrado no está presentando una contraprestación, yo busco a Dios por los galardones. No. Porque el que busca a Dios lo busca por amor, lo busca por agradecimiento. Para dar a comprender mejor, voy a parodiar con las palabras de Jesús cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esto es a lo que se está refiriendo el escritor sagrado. Entonces, mis amados hermanos, teniendo ya una idea que existe una fe muy diferente, vamos entonces a entrar en materia. Mis amados hermanos, al hablar nosotros de fe, es un asunto que solo tiene dos letras, F y E, pero tiene un peso teológico tremendo. Y no solamente un peso teológico. Yo encuentro, y lo estaremos enseñando, gente practicando brujería en la iglesia y dice que ese es Dios. Lo que te quiero decir que lo que le enseñaron nació en la brujería. Y dicen que ese es Dios. Y a eso le llaman fe divina. Entonces, no solamente tiene un peso teológico, sino que es algo sutil. Y quiero decirle que para
la mejor manera de ubicarnos en cuanto a entender lo que es la fe divina, es importante iniciar por un hecho. Y ese hecho es aprender lo que no es la fe. Te lo repito. Para poder nosotros entender de mejor manera, más ampliamente, lo que es la fe divina, aquella que viene del cielo, es importante que nosotros entendamos lo que no es esa fe divina. Para esto entonces vamos a iniciar, mis amados hermanos, con lo que es la fe humana o la fe natural. Creo que todos ya sabemos que el ser humano tiene en mayor o menor grado una fe intrínseca en su naturaleza. La naturaleza del hombre le permite tener una fe. De allí que vemos una persona que se monta en un avión que está volando a miles de pies de altura y que la lógica le dice que si ese avión fallase y se precipitase a tierra, de seguro él sabe que va a quedar como Ricaurte o como San Mateo, ese que en átomos volando, así va a quedar. Así va a quedar, él lo sabe. Se sube en el avión sin conocer la tripulación, pero está convencido que lo van a llevar en ese vehículo, en ese aparato, lo van a llevar a su destino y se va tranquilamente y lo hace de una forma natural, y eso es fe. Óyeme bien, relativamente el hombre en su cotidiano vivir está ejerciendo esa fe natural. La persona va al banco, deposita el dinero sin conocer al banquero, sin conocer al cajero, sin conocer al gerente, pero él deposita el dinero creyendo que su dinero va a ser guardado, no hay problema. Es la persona que estudia, la persona que se casa, la persona que pone un negocio, la persona, en todo absolutamente el mundo se mueve y el mundo se proyecta porque hay una fe natural en el hombre. Si no existiera esa fe, nosotros fuéramos como los fantasmas, andando así, sin objetivo alguno. Así fuéramos. Pero existe esa fe. Lo que nos impresiona al leer las Sagradas Escrituras, porque realmente nuestra tarea es ahorita mismo espiritual. Y lo que nos impresiona es que esa fe humana, esa fe natural, puede incursionar en asuntos religiosos, en asuntos espirituales. De hecho, lo hemos dicho en más de una oportunidad, la naturaleza del ser humano es religiosa. Y los ateos son religiosos. Ellos tienen un Dios que se llama la ciencia. Cuando decimos religioso, es que todo ser humano echa mano de algo que va más allá de sí. ¿Me explico? Llámese dinero, llámese ron, llámese lo que sea. Pero algo que va más allá de nosotros para podernos apoyar en esta vida. Denle un aplauso. Entonces, no nos debemos extrañar de que esa fe natural trascienda a los asuntos espirituales. Vamos a observar, mis amados hermanos, un ejemplo al respecto. Y vamos a ubicarnos en lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 13, los versículos 20 al 21. Quiero decirte de que en esta parábola existen tres situaciones
que a la postre terminan revelando que aquel que aparentemente mostraba ser cristiano no tenía la fe divina. Y en una circunstancia se evidenció que eso no había llegado a su vida. No había nacido de nuevo, no había entregado su vida al Señor, no había... Eso lo vamos a seguir mostrando. Voy a mostrarle que hay gente que ha dicho, por poco. Voy a mostrarle, mi hermano, durante todo este tiempo. Y voy a ubicarme solamente en uno de esa situación. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Uno la está escuchando. Y en el momento la recibe, él no la rechaza. Él no dice, no me hables de eso. Yo no quiero saber de eso. La recibe. Y añada Jesús, la recibe con gozo, aunque no es el gozo de la salvación. Pero demuestra que al recibirla con gozo, este hombre tiene una gran expectativa en aquello que está escuchando y está recibiendo. Ahora, Jesús nos demuestra que hay un momento, no en todo, hay un momento en que esta persona evidencia que no tiene una fe divina. Dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tenemos que observar varias cosas. La primera que quiero que observemos, mi amado, es el contexto histórico. Jesús está hablando a judíos, no está hablándote ni a ti ni a mí. Está hablando a judíos. Ese es su auditorio. Y en el momento en que Jesús está hablando al respecto, seguir a Cristo era ser desterrado, expatriado. Porque el judaísmo no solamente era una religión, era un reconocimiento patriótico. Ser judío era amar a Israel. Y salirse del judaísmo, todo el mundo lo rechazaría. No solamente los parias, sino los familiares también rechazarían a él. Entonces, tenemos ese tipo de contexto. Pero en ese tipo de contexto, ahorita mismo, si tú te conviertes, no te van a echar de Colombia. No vas a tener ese mismo problema. Entonces tenemos que buscar el principio. Y el principio es precisamente no todo tipo de aflicción. El ser humano, dice la Escritura, y nos demuestra que aún los que hacen parte de las grandes élites también tienen problemas. No están exentos. Todos pasan por momentos difíciles. Pero ¿qué acontece, mi amado hermano, en esa situación, mi amada hermana? Que el ser humano se va adaptando a eso. Pero hay un momento en que lo hace vulnerable y lo tambalea. Y en esto principio podemos observar cuando lo más valioso puede ser la vida. O puede ser la vida de un ser querido. O pueden ser los bienes de una persona. Están en juego. Están a punto de perderse. A punto de enfumarse. ¿Qué pasa? Ya esa persona no va a pensar que Dios está en el asunto.
Esa persona, como no tiene la fe divina, no va a pensar que Dios está operando para el bien de su vida. No, se le acabó el gozo. Su fe natural no se le acabó, no perdió la fe. Esa fe se le acaba el día que se muera, hasta el último segundo, ahí la mantiene. Pero el gozo se le acabó. Mis amados hermanos, allí se muestra quien ciertamente ha tenido una experiencia con Dios. Quien ciertamente ha sido transformado por Dios. Pero él no fuma. No es que el Señor no está diciendo que él se le acabó el gozo porque él fumaba, porque él dice, no es eso. Él se le acabó el gozo fue porque no aguantó el voltaje, como dicen por ahí. No aguantó el voltaje, se le acabó el gozo. Y eso demostró que solo era una fe natural que lo había conducido a ser religioso. Pero escuchen, hay otra cuestión que observamos allí. Jesús tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llegar a aquel que él dice la buena tierra, la semilla que cae en buena tierra y luego produce frutos a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, en ese interés de Jesús, Jesús no se somete a detalles. Simplemente muestra características hasta llegar a el hombre donde la fe produce. Pero eso no quiere decir, hermano, que hasta allí llega eso. En ese mismo contexto, cuando el hombre es tan baleado por la circunstancia, llegamos a comprender que aún incluso esa persona de pronto ni se va de la iglesia y permanece toda la vida en la iglesia. Pero con ese mismo problema, sin una fe natural. Vamos a observarlo. El pueblo de Israel, cada vez, hermano, que estaban, en las aguas del mar, nos vamos a morir de sed, nuestros animales, nuestros niños, nuestras mujeres, mejor nos vamos para Egipto. Llegó Dios, ¡pam!, y le hizo el milagro. ¿Y qué pasó? Apenas el milagro, enseguida la apariencia de piedad. Los consagrados, los santurrones más bien, los consagrados. No. Llegaba la otra prueba. Entonces, yo quiero que usted observe, yo quiero que usted entienda, mi hermano, que esta gente nunca jamás aprendió a descansar en Dios. Ojo, que esto es clave. Nunca jamás aprendieron a descansar en Dios. ¿Cuál era el problema de ellos? Lo vemos en la Biblia. Hermano, esta gente se rebelaba. ¿Y sabe contra quién se rebelaba? Contra Moisés y contra los. Lanzaban voces. Era lo que te decíamos. Mejor era morir en Egipto. ¿Acaso no habían allá cementerios? Es contra Moisés. ¿Y saben por qué? Porque ellos conocían al pastor, pero no conocían al Dios del pastor. ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que en esa iglesia, que no hacen esto, que no hacen lo otro, que no hacen lo otro. Hermano, no es eso. No culpes. Ojo, eso es grave. Dios le dijo a María, María, cuando yo levantare profeta entre vosotros, yo le hablaré
por sueños y por visiones. No así a mi siervo Moisés, hablaré boca a boca con él, cara a cara hablaré con él. ¿Por qué no temiste hablar mal contra mi siervo? ¿Sabe qué hizo Dios? Le dio lepra inmediatamente. Y Moisés intercedió por ella. Señor, está como si hubiera nacido muerta. Sánala, Señor. Y Dios le dijo, si un padre le escupiera la cara a su hijo, no tendría que llevar la deshonra. 7 días para que pueda entrar en el campamento. Entonces el detalle no está en culpar a fulano, que no sé qué. El detalle es saber llorarle a Dios. Saber entregar nuestras cargas a Dios. ¿Alguien lo entiende? Y eso lo vemos, hermano, de continuo. Ay, pero ¿cuándo? Tranquilo, si Dios no te lo da, dale gloria al Señor. Ay, pero que se perdió tu trabajo. Eso es descansar en Dios. Es la fe divina en el hombre. Ahora, mis amados hermanos, al llegar a este punto, y para ir, porque no quiero hablarte de otros ejemplos de fe natural, sé que es muy conveniente, mi hermano, que nosotros podamos acatar el consejo del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado? Él en un contexto le está diciendo, examínate. Examínate. Y no le está hablando a aquellos que no iban a la iglesia, está hablando a personas que iban a una iglesia. Examínate. Pero algo quiero hacer, hermano, como para ir redondeando la idea. Es que el propósito con el cual yo inicié es que sepas, escúchame, esto es lo que quiero. El propósito con el cual inicié es que sepas cuál no es la fe divina. No alcanza a las personas para poder agradar a Dios. Eso es. Ese es el propósito. Pero no es la idea que salgas en esta día de este lugar con una incertidumbre y vayas a salir. Ay, ¿será que yo tengo fe natural o será que yo tengo? No quiero que salgas en eso. Realmente no quiero que salgas en eso. Y por eso debo hacer un tipo de aclaraciones en esta hora. Cuando uno recibe la fe divina, la que viene del cielo, no quiere decir que al mismo instante, hermano, esa persona que se acabó de convertir, hermano, tiene toda esa facultad para poder descansar en Dios. No, él viene de un mundo con un sistema y de seguro que esa persona, pero escúchame, tiene la fe divina. A pesar que se ha trastornado en un momento dado. Tiene la fe divina. Yo quiero mostrarte un gran ejemplo que nos ayudaría en esta mañana
yo pienso que todos los que estamos aquí creen que David era un hombre de Dios, como tal, un hombre con una fe divina. Al ubicar a David en el Salmo 22, los dos primeros versículos, antes déjeme decir, los eruditos de la Sagrada Escritura piensan de que aquí hay dos salmos en vez de uno. Hay dos salmos en vez de uno, o sea, no se escribió en el mismo momento. Porque es imposible que alguien llegue a una condición que nos muestre los primeros versículos y luego esté diciendo, yo en ti confío. No, cuando está en esa condición es porque, hermano, está en el piso. Su condición espiritual está allí. Entonces, de allí es que se ve que eso no se pudo haber escrito en un solo instante. Déjeme decirle que yo he indagado mucho acerca en qué momento David escribió este salmo. He apelado a muchos eruditos bíblicos y me sorprende que ninguno de ellos habla de ese momento. Pero por ahí encontré algo. Y lo digo porque yo no puedo hablar lo que no sea de Dios. Pero se dice que estos dos versículos, aunque es un asunto mesiánico, especialmente el primer versículo, David lo escribe en un desierto. Él está en el desierto. Y está en el desierto porque Saúl lo está buscando para matar. Él estaba con 600 hombres y Saúl con 3,000. Y toda la gente, hermano, se quería congraciar con Saúl para decir en dónde él estaba escondido. Entonces, el peligro de su vida, hermano, lo hace tambalear y escucha lo que él dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es difícil uno creer que David sea el que haya escrito esto. El hombre que dijo en el Salmo 139, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y aquí está diciendo, Dios me ha desamparado. Dios se alejó de mí. Mira su condición. Pero hallamos, mis amados hermanos, cuando vamos al Salmo 56, versículo 3, algo impresionante. Dice, el día en que temo, yo en ti confío. ¿Sabes cuándo se escribe? Ese sí es cierto cuándo se escribe. Yo no sé si sabes la historia que David a lo último, hermano, dijo, Saúl me va a matar. Voy a pasarme a los filisteos. Y resulta que cuando él llega donde los filisteos, escucha que dice, ese no es el David al cual las mujeres cantaban diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese no es. Cuando él vio que estaba acorralado, por un lado Saúl, por este lado los filisteos, entonces ¿sabes qué hizo Saúl? David se la tiró de loco y comenzó entonces a sacar bala y hacer cosas y no sé qué, y estas cosas, y comenzó a hacer algo ahí. Yo pienso que él cuando vio que había escapado del peligro, entendió, fue Dios quien me hizo volver a hacer todo este poco de pirueta. No era fue Dios, me imagino. Entonces cuando dice, cuando yo, el día que tengo, yo en ti confío. Entonces observamos, hermano,
que va un progreso, ¿verdad? ¿Cierto? Hay un progreso. Hay un progreso en cuanto a esa fe. Entonces, mis amados hermanos, el detalle sería ubicarnos antes. Déjeme decirle, si hay un progreso, tenemos que tener cuidado. ¿Han escuchado al apóstol Pablo decirle a una iglesia, ustedes viendo ya de ser maduros, todavía son niños? ¿Qué le está diciendo? Dios sí les ha dado, pero ustedes no lo han entendido. No han avanzado, se quedaron. ¿Han escuchado el mismo escritor sagrado del Hebreo decir, debiendo ser maestro después de mucho tiempo, todavía tiene necesidad que tenga yo que enseñarle los primeros rudimentos? Porque no lo podéis recibir. Y el problema era de ellos. ¿Sabe una cosa? Dios ha dado esa bendición para vencer el mundo, todos los males, todo lo que nos agobia, porque realmente, mi hermano, bien lo dice la Escritura, este mundo no es sino un valle de lágrimas, un valle de sombra y de muerte. La Biblia es clara, el hombre corto de día y hastiado de sinsabores. Esa es la realidad de la vida. Pero es necesario que esa fe que vence pueda desarrollarse, pueda progresar. Y de allí la pregunta, ¿cómo? Pues quiero decirte, esa fe se surte en algo. Yo te explicaré en otros días los elementos de la fe. Me anticipo en decirte algo. Esa fe se surte en algo, en el conocimiento de Dios y en tu experiencia con Dios. En el conocimiento de Dios y en tu experiencia con Dios. Amados hermanos, voy a terminar. No sé en tu vida cristiana cuáles sean tus intereses, ir al cielo, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. No sé cuáles sean tus intereses, pero quiero hoy iniciar esto sembrándote algo. Como algo de gran interés en tu vida es que puedas llegar al nivel de descansar en Dios. Te lo repito. No es simplemente, qué bueno llegar a un culto, porque precisamente aquí es donde se aprenden estas cosas. Pero algo importante que tienes que tener, innegociable, y colocarlo en el pedestal de las cosas grandes de Dios y de lo que te interesa. Mi hermano, es que llegues a eso. Que puedas descansar en Dios. Si no lo puedes, es porque no ha llegado la fe divina. Es un proceso de toda la vida. Este que está hablando aquí no es perfecto. Pero sí me doy cuenta que en lo que yo anteriormente me afligía tanto, me daba depresión, me conducía a un estado de frustración, ya no me conduce. Pero no quiero decir que no. No quiero decir. Yo sé lo que es estar en una cárcel. Sé lo que es el rigor interno.
Cuando yo veo a mi hijo metido en esta negociación, uno de mis temores es, Señor, si fuera a mí, yo voy y vuelvo, pero no mis hijos. Tengo temores. Pero sabes, si esto que hoy vivo lo hubiera vivido en tiempos atrás, yo me hubiera vuelto loco. Yo me hubiera vuelto loco. Ustedes saben el negocio de mi hijo, le pueden meter droga, ¿cierto? Fácilmente. ¿Qué día estaba predicando una demanda? Son cosas tremendas. Pero, mi hermano, no es lo mismo ayer que hoy. No es lo mismo. Y de eso se trata. De eso se trata. Sinceramente, mi hermano, quiero terminar y decirle, cuando yo pienso en la fe y me ubico en las Sagradas Escrituras, yo veo que, de acuerdo a la palabra de Dios, en un momento me confundía cuando Pablo dice, si yo tuviera la fe capaz de traspasar los montes y no tengo amor, me está demostrando que está hablando de alguien que no es cristiano. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, yo me confundí, porque yo decía, bueno, aquí hay volumen. Pero cuando veo a Pedro que dice, vuestra fe, más preciosa que el oro, es probada por fuego, para ser refinada. Y cuando veo a Jesús decir, si tuviera tan siquiera fe como un granito de mostaza, ¿qué es lo que me está diciendo? La calidad. La calidad. Y esa calidad depende de lo que conozcas a Dios. De tu experiencia. No necesitas mucha fe. Incluso te quiero decir, no pidas a Dios, dame más fe. Más bien dile, Señor, perfecciona la fe que hay en mí. Y enséñame a descansar. Oremos. Padre, te agradezco. Señor bendito, Señor de mi alma.